¿Qué es la ansiedad? Es un sentimiento de miedo, terror e inquietud. Las personas que lo viven se sienten inquietos, tensos y tienen palpitaciones. Esto puede ser una reacción normal al estrés. Llegan a sentirse ansiosos cuando se enfrentan a un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante. Si bien la ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, además de darle un impulso de energía o ayudar a concentrarse. Para las personas con trastornos de ansiedad, el miedo no es temporal y puede ser abrumador. Esto quiere decir que las afecciones en las que la ansiedad no desaparece pueden empeorar con el tiempo. Carac- Características de la ansiedad. Tiene una intensidad excesiva, causa malestar y sufrimiento, es causada por un objeto neutro o aparentemente inofensivo, provoca conductas de evitación. En ocasiones, la ansiedad puede generar una sensación de fatalidad y apresión. Principalmente puede resultar confuso, extraño e inquietante, ya que los sentimientos de miedo y fatalidad pueden presentarse sin ninguna razón aparente que pueda hacerle sentir de este modo. Las preocupaciones constantes pueden provocar que la persona se sienta abrumada por cualquier cosa o situación, afectando así su vida, concentración, confianza, sueño, hambre y aspecto. La ansiedad se vuelve una patología cuando la persona tiene miedo excesivo, frecuente e intenso para cada situación de la vida cotidiana. Además, dependiendo de la situación o estímulo estresante, la persona puede tener una reacción desproporcionada, la cual forma e interviene el miedo o la ansiedad. Manifestaciones clínicas. Los signos y síntomas de la ansiedad más comunes son sensación de nerviosismo, agitación o tensión, aumento del ritmo cardíaco, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para conciliar el sueño, tener dificultad para controlar las preocupaciones, respiración acelerada, sensación de peligro, pánico o catástrofe y padecer problemas gastrointestinales. Ansiedad generalizada se caracteriza por la ansiedad y una preocupación excesiva aprensiva se produce durante un mínimo de 6 meses y se asocian a la inquietud, fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad y problemas de sueño. Mientras la fobia específica es el miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específico, por ello el individuo lo evita o resiste. La ansiedad es desproporcionada al peligro real y dura de 6 meses o más. Fobia social implica altos niveles de ansiedad, miedo o rechazo a situaciones sociales debido a sentimientos de vergüenza, inseguridad y preocupación por ser juzgado. Agorafobia: la persona evita ciertas situaciones debido a la idea de que escapar podría ser difícil o podría no disponer de ayuda. Por ejemplo, evita el uso de transporte público, estar en espacios abiertos o estar en una multitud. El trastorno del pánico implica episodios repetidos de sensaciones repentinas de ansiedad y miedo o terror intensos que alcanzan un nivel máximo en minutos. Se conocen como ataques de pánico. Trastornos relacionados con trauma y factores de estrés. Estrés postraumático. Los síntomas se presentan después de un suceso traumático. El individuo tiene recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos, sueños angustiosos recurrentes donde el afecto del sueño está relacionado con el suceso traumático. Trastorno de estrés agudo es una reacción disfuncional ante una situación estresante y que se prolonga durante menos de un mes. Entre las causas de trastornos de ansiedad no se conoce una causa como tal, pero se pueden entender como factores de la genética, la biología, la química del cerebro, el estrés, su entorno, lo cual puede tener un rol muy importante. Entre algunos aspectos puede ser muy importante la biología, como puede ser enfermedades cardíacas, diabetes, problemas de la tiroides, como el hipertiroidismo, los trastornos respiratorios, como las enfermedades pulmonares obstructivas, como el asma, el uso inadecuado de sustancias, la abstinencia de las mismas sustancias, medicamentos contra la ansiedad o otros medicamentos, dolor crónico o síndrome intenso de irritabilidad, e incluso puede tener causa como tumores poco frecuentes que producen hormonas de reacción, como puede ser de la lucha o huida.
Pasamos con los factores de riesgo. Los siguientes factores que voy a mencionar pueden incrementar el riesgo de padecer un trastorno de ansiedad. Empezamos con el trauma. Los niños que soportaron maltratos o traumas o que presenciaron eventos traumáticos tienen mayor riesgo de manifestar un trastorno de ansiedad. Estrés debido a una enfermedad. Tener un problema de salud o una enfermedad grave puede causar gran preocupación acerca de cuestiones como el tratamiento y el futuro. Acumulación de estrés. Un evento importante o una acumulación de situaciones estresantes más pequeñas de la vida pueden provocar ansiedad excesiva. Personalidad. Las personas con determinados tipos de personalidad son más propensas a sufrir trastorno de ansiedad que otras personas. Tener familiares consanguíneos que padecen un trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad pueden ser hereditarios. Y por último, drogas o alcohol. El consumo o el uso indebido de la abstinencia de drogas o alcohol pueden provocar o empeorar la ansiedad. ¿Cómo se diagnostican los trastornos de ansiedad? Para diagnosticar los trastornos de ansiedad, su profesional de la salud le preguntará sobre sus síntomas e historial médico. También es posible que le haga un examen físico y pruebas de laboratorio para verificar que otro problema de salud no sea la causa de sus síntomas. Si no tiene otro problema de salud, recibirá una evaluación psicológica. Su proveedor puede hacerlo o puede ser derivado a un profesional de la salud mental para ello. Tratamientos para los trastornos de ansiedad. Los principales tratamientos para los trastornos de ansiedad son psicoterapia, terapia de conversación, medicamentos o ambos. La terapia cognitiva conductual es un tipo de psicoterapia que a menudo se usa para tratar los trastornos de la ansiedad. Enseña diferentes formas de pensar y comportarse. Puede ayudarle a cambiar cómo reacciona ante las cosas que le causan miedo y ansiedad. Puede incluir terapia de exposición, la que se enfoca en confortar sus miedos para que pueda hacer las cosas que ha estado evitando. Los medicamentos para tratar los trastornos de ansiedad incluyen medicamentos contra la ansiedad y ciertos antidepresivos. Algunos tipos de medicamentos pueden funcionar mejor para tipos específicos de trastornos de ansiedad. Debe comunicarse bien con el profesional de la salud para identificar qué tratamiento es mejor para usted. Es posible que deba probar más de un medicamento antes de encontrar el medicamento correcto.